Hoy vamos a hablar de cómo diligenciar correctamente un registro productivo de pollo de engorde. Los registros productivos son sumamente importantes porque son los que finalmente nos van a decir si nuestro lote va bien o va mal, de acuerdo pues comparado con lo que recomienda la línea genética. Dentro de este registro hay una información de la granja que debe contener como mínimo el nombre de la granja, el número del galpón, el sexo de las aves que aloja este galpón, si es macho o hembra, el número de aves recibidas, la fecha en la que inician, la fecha en la que terminan, un peso promedio de llegada, la raza y si es posible pues la información de la incubadora de la que provienen. Una vez se ha diligenciado la información básica de la granja, se procede a diligenciar el resto del formato, que empieza con la cantidad de bultos que se ha consumido las aves. Entonces lo que hay que hacer es diligenciar día por día cuántos bultos se consumieron las aves. Al final de la semana se suman los 7 valores de los 7 días de la semana y eso nos va a dar el consumo total de la semana en bultos, ¿sí? Para sacar el consumo acumulado, digamos ya cuando van pasando las semanas, lo que se debe hacer es sumar el consumo de la semana más el de la semana inmediatamente anterior y eso nos va a dar un consumo total. Para obtener el dato en kilos, lo que se debe hacer es multiplicar el número de bultos que tenemos por 40, que es el número de kilos que contiene un bulto de alimento concentrado. Una vez diligenciado el registro del consumo, se debe diligenciar la mortalidad. ¿Cómo se hace eso? Se hace contando las aves muertas todos los días y se va registrando día por día cuántas aves saqué del galpón. Al finalizar la semana sumo las aves muertas de esos 7 días y me va a dar el número de aves muertas de toda la semana. Para obtener la mortalidad acumulada lo que debo hacer es el mismo procedimiento, pero al dato de la semana le sumo el de la semana inmediatamente anterior. Así obtengo el dato de mortalidad acumulada. Una vez obtenido el número de aves muertas en la semana, lo que necesitamos es identificar cuántas aves vivas nos quedan en el galpón. A eso le llamamos el saldo de aves. ¿Cómo se obtiene? La primera semana, entonces cogemos el número de aves que empezaron el lote, a ese número se le resta el número de aves muertas de la primera semana y ahí me da un saldo de aves. En la segunda semana hago nuevamente el procedimiento, el número de aves muertas y le resto ese número al saldo de aves que tenía antes. Con eso así yo voy restando consecutivamente y me da un saldo real de aves. Para obtener el consumo en gramos por ave necesitamos coger el número de kilogramos que han consumido en la semana y como 1 kilogramo equivale a 1000 gramos se debe multiplicar por 1000. Entonces el consumo en kilos por 1000 y se divide en el saldo de aves que quede en el galpón. ¿Por qué en el saldo de aves? Porque a pesar que las que murieron o fueron descartadas han consumido una parte de ese alimento, no van a llegar a finalizar el ciclo productivo. Entonces lo que yo necesito saber es cuánto alimento me ha costado cada una de las aves que quedan vivas dentro del galpón. Una vez obtenido el número de aves muertas total de la semana, lo que queremos saber es qué porcentaje representan esas aves de nuestro lote. Entonces esto se hace de la siguiente manera. Se cogen el número de aves muertas en la semana, se multiplica por 100, porque lo que queremos saber es un porcentaje, entonces se multiplica eso por 100 y se divide en el número de aves que empezaron el lote. Eso es en la primera semana. Para obtener el porcentaje de mortalidad de la siguiente semana y así sucesivamente, se debe hacer lo mismo. El número de aves muertas en la semana se multiplica por 100 y se divide en el saldo de aves, que es el dato que obtuvimos anteriormente. Para obtener el porcentaje de mortalidad acumulado, lo que hago es el número de aves muertas acumulado por 100 y se divide en el número de aves que empezaron el lote. Ese es mi porcentaje de mortalidad acumulado. Una vez obtenido el dato de la mortalidad, necesitamos saber cuánto pesan nuestras aves, monitorear el peso de nuestras aves. Inicialmente, cuando llegan al galpón por primera vez, debemos pesar del total de las aves un 5% aproximadamente. ¿Sí?
¿cómo se logra obtener un peso promedio de esas aves? Entonces, tomo mi muestra del 5%, los peso, sumo los pesos que me dieron y lo divido en la cantidad de aves que pesé. Entonces, es decir, si pesé 10 aves, entonces sumo la cantidad de pesos, lo que me dio, y lo divido en 10 para obtener un peso promedio. Eso lo consigno en el peso inicial. Semana a semana yo debo pesar nuevamente aproximadamente el 5% de ese lote, idealmente el mismo día. Entonces, si llegaron un martes, las peso al martes siguiente y así sucesivamente cada semana. Esto con el objeto de monitorear qué tanto peso han ganado y qué tanto peso ganan entre semanas. Para obtener la ganancia de peso semanal, lo que debemos hacer es obtener una diferencia entre un peso y otro. ¿Cómo se hace eso? El dato que obtengo de la semana que estoy pesando, a ese dato que me dio, le resto el de la semana inmediatamente anterior. Así obtengo cuánto peso ganó en esa semana. Para obtener la ganancia de peso diaria, debo tener ese resultado que acabo de obtener, que es el de ganancia semanal, y lo divido en 7, que es el número de días de la semana. Así obtengo la ganancia diaria de peso. Siempre estos pesos se consignan en gramos. Una vez obtenido el dato de peso promedio y el consumo, vamos a utilizar estos dos valores para obtener la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es saber cuántos gramos de alimento tuvo que consumir un ave para producir un gramo de peso vivo. Entonces, este procedimiento lo hacemos cogiendo el dato de consumo en gramos y lo dividimos en el peso promedio del ave. Ese dato ya es la conversión. El siguiente parámetro a obtener es el peso promedio del lote. ¿Cómo hago para obtener este dato? Como las aves van saliendo paulatinamente, entonces lo que yo hago es coger el peso de las aves que salieron. Entonces voy a explicar. Si salen en tres viajes, lo que yo hago es, si saqué 10 aves en el primer viaje, lo multiplico por el peso promedio de esas aves. Entonces 10 aves por el peso promedio de esas aves, y tengo ahí ese dato. En el siguiente viaje hago la misma operación y tengo ahí ese dato, ¿sí? Entonces, si salieron 10 aves, multiplico 10 por el peso promedio de esas aves y tengo ahí el dato. Al finalizar, si son 3 viajes o el número de viajes que sea, sumo los datos que he tenido ahí y lo divido en el número de aves totales que salieron. Ese es mi peso promedio del lote. Finalmente, para la liquidación del lote debemos obtener el dato final de conversión, que es básicamente lo mismo. Se toma el consumo total por ave sobre el peso promedio de ese lote. Esa es mi conversión final. Todos estos registros sirven para medir cómo me está yendo en mi lote, si estoy ganando o si estoy perdiendo. Entonces, es un poquito denso la cantidad de números que hay que escribir, pero quien no mide no sabe cómo le está yendo. Entonces, los registros de producción son absolutamente importantes para saber si estoy generando una ganancia o una pérdida en mi granja avícola.